una vez más a Mundo Valor, el canal de los avalúos. En este nuevo encuentro se presenta el video El Desafío, desde el método evolutivo hasta el método contributivo, esperando que su contenido sea fuente de conocimiento para los tasadores latinoamericanos. En este audiovisual se expondrá A. Una breve introducción. B. La norma ABNT-NBR 14653. C. El método evolutivo. D. El método de cuantificación del costo. E. El factor de comercialización. F. El método contributivo. G. Solución al desafío. Para solucionar el problema planteado en el desafío, se utilizará un libro de cálculo programado en Excel, originalmente en portugués, que la PL Sistemas Ingeniería utiliza en el curso de avalúos de inmuebles urbanos y emprendimientos. El autor de este video hizo la traducción al español e introdujo modificaciones para la optimización de los recursos académicos que se utilizan en la fase de aprendizaje de los alumnos que realizan el entrenamiento. El producto de esta investigación, que cumple con los requerimientos de la norma ABNT-NBR 14653, partes 1 y 2, además de la norma ABNT-NBR 12721, se le ha dado el nombre de combinómetro.xlsx, que se presenta a continuación. La primera hoja de cálculo se etiquetó como índice. Aquí se pueden ver todas las etiquetas de las demás hojas de cálculo que contiene el libro. Si se hace clic en cualquiera de las casillas con nombres, un hipervínculo llevará al usuario a la hoja destino. Por ejemplo, se hace clic en área equivalente y aparece el contenido de la hoja correspondiente. Del lado derecho hay una casilla azul que señala índice y en la parte de abajo una lista con los nombres de las hojas de igual contenido del índice. Si se hace clic en índice, se devuelve a esa hoja. Ahora, haciendo clic en muestra FC, se llega al contenido de esa hoja. Pero también hay vínculos entre hojas. Por ejemplo, se quiere revisar la hoja avalúo del terreno, se hace clic en el lugar correspondiente de la lista y lógicamente aparece la información contenida en la hoja. Entonces se regresa al índice para comenzar con la explicación del ejercicio. Haciendo clic en el botón Instrucciones, se va a la hoja que contiene información para orientar al usuario sobre la identificación de los contenidos de las hojas del libro con base en un rango de colores. Las celdas en azul con letras blancas se usan para títulos y encabezados, como se puede observar en esta donde se indica instrucciones del libro de cálculo. Para las etiquetas que identifican las hojas, las de color salmón con letras negras se utilizan para suministrar informaciones al alumno. Como ejemplo, planteamiento, matrícula del inmueble, plano del inmueble, entre otras. Las de color rojo con letras negras son las que debe completar el alumno con las informaciones del ejercicio. Por ejemplo, área equivalente, costo de reproducción, costo depreciado, entre otras. En cuanto a las celdas de la hoja, las de color gris en letras negras están
fórmulas y o valores suministrados al alumno, mientras que las celdas de color verde con letras negras, el alumno debe completarlas con información de forma obligatoria. Por ejemplo, en la hoja costo depreciado FC hay una tabla que debe ser completada por el alumno. En la celda de 10, para el área equivalente, se deben introducir los datos, pero en la celda de 12, para el CV, no se permite modificar el contenido. Ahora, para poder retornar al índice, se puede utilizar el botón índice o desplazar con la flecha hasta llegar a la hoja correspondiente. Vistas las instrucciones para el uso del libro de cálculo, se pasa al planteamiento del desafío, haciendo clic en la pestaña Planteamiento, Planteamiento del caso de estudio. El contenido señala que a un tasador lo contrataron para tasar una vivienda unifamiliar localizada en un urbanismo bastante alejado de un centro urbano. Se estableció contacto con el cliente, quien luego de revisar la propuesta profesional aceptó la orden de servicio. Se comenzó con la investigación de mercado, cuyo resultado no fue satisfactorio y no permitió recopilar una muestra de datos de inmuebles similares al inmueble tasable, representativa y validada, para analizarla estadísticamente y así poder estimar el valor de la propiedad mediante el método de comparación directa de datos de mercado. Considerando esta limitante y de acuerdo con el contenido de la norma 14653-12, se decidió utilizar el método evolutivo como alternativa para evaluar el bien inmueble urbano. Se cuenta con un modelo estadístico de terrenos actualizado y basado en una muestra de datos de parcelas con características similares a la parcela donde está construida la vivienda tasable, ubicadas en el mismo sector urbano, lo que facilitaría la tasación del terreno de la vivienda unifamiliar. El desafío de este ejercicio consiste en estimar el costo de las construcciones y mejoras, así como determinar el factor de comercialización y luego, aplicando la ecuación del método evolutivo, obtener el valor inmobiliario. Toda la información necesaria para culminar este trabajo se encuentra disponible en este libro de cálculo. Una vez planteado el caso, se procede a la identificación legal del inmueble tasable. Para ello, se pasa a la hoja de cálculo Matrícula del inmueble. En el contenido se observa la información del documento del Servicio del Registro de Inmuebles. El número de la matrícula del inmueble es 123456, siendo la fecha de registro el 5 de abril del 2016. El inmueble urbano se describe así: vivienda unifamiliar ubicada en la calle 1, número 100 del urbanismo residencial evolutivo, con un área privada principal de 79,71 metros cuadrados y su respectivo terreno identificado como parcela número 1 del bloque 1, urbanización Mangueiras, de este municipio, con un área de 360 metros cuadrados, con los linderos establecidos en el plano correspondiente. La unidad residencial tiene derecho a 2 puestos de estacionamiento. De acuerdo con el documento número AB-1-123456, habitabilidad, se certifica que de acuerdo con el documento de fecha 10 de mayo de 2016 que se presenta, extraído del proceso número 00000-2016-00, de fecha 28 de abril de 2016, se otorgó la habitabilidad de la vivienda en este registro, con un área construida de 79,71 metros cuadrados,
según permiso número 000-2016 del 1 de diciembre de 2015. También se señala que según documento AB-2-123456 CND/ISS número 000-2016 de fecha 30 de marzo de 2016, objeto inmueble ubicado en la calle 1, número 100, con un área construida de 79,71 metros cuadrados. De la lectura realizada, la información necesaria para aplicar el método evolutivo es tipo de inmueble, vivienda unifamiliar, área de terreno 360 metros cuadrados, área de construcción 79,71 metros cuadrados, año de construcción 2016, edad cronológica igual a 4 años. Revisada la documentación legal, se programa la inspección del inmueble para realizar la identificación predial de su cabida y linderos, observar las características constructivas y las condiciones de conservación y mantenimiento. En el mejor de los casos, se debe contar con el plano del inmueble. Entonces, se hace clic en la etiqueta plano del inmueble, donde se encuentra un plano de la planta de la unidad residencial en escala 1:75, por lo que hay que corroborar las medidas y áreas en sitio. En el plano se puede observar que es una vivienda unifamiliar de un solo nivel, con 3 habitaciones, una con baño privado, un baño social, sala, comedor, cocina integrada, áreas de servicios, piscina y garaje, con 2 puestos de estacionamiento. El área del inmueble es de 79,71 metros cuadrados, sobre un área de terreno de 12 por 30, esto es 360 metros cuadrados. El espacio de la piscina ocupa un área de 21 metros cuadrados, mientras que el garaje mide 30 metros cuadrados. Estas áreas son muy importantes para el cálculo del área equivalente del inmueble, así como del costo nuevo de reproducción. También se encuentra una tabla resumen de los espacios del inmueble y las áreas correspondientes. A continuación, se pasa a la hoja Informe fotográfico, donde se pueden evidenciar los diferentes espacios, las características constructivas, las condiciones y la calidad del inmueble. Estos detalles son relevantes para establecer parámetros de comparación con los proyectos estándar que permitan identificar el costo unitario básico de la tipología de construcción. Este set fotográfico se debe presentar en el informe con todos sus detalles de identificación, en especial la fecha de la toma. En esta etapa, el tasador debe estar suficientemente claro con toda la información suministrada que le permitirán fundamentar la investigación de los datos complementarios para avanzar en las labores de tasación. En este sentido, se pasa a la hoja Tabla del CV Tipología a los efectos de clasificar el inmueble tasable. Como se puede observar, existe una tabla del costo unitario básico CV por tipología de construcción, suministrada por el Sindicato de la Construcción Civil del Estado de Minas Gerais, en donde se identifican las siguientes columnas. Sigla: se identifica la nomenclatura para las tipologías constructivas, residencial, comercial e industrial. Denominación y descripción: se denominan los tipos de inmuebles y se presenta una breve descripción de los espacios. Habitaciones: se coloca información sobre el número de habitaciones de las unidades residenciales. Luego hay 2 columnas, área real y equivalente, donde se exponen cantidades que permiten explicar que los inmuebles tienen diferentes tipos de construcción y o mejoras adicionales. Para el caso que se analiza, se selecciona la R1N por ser la tipología con mayor similitud en cuanto al área,
distribución de espacios y calidad con respecto al inmueble tasable. Clasificada la unidad residencial, es importante conocer el costo unitario básico, por lo que se pasa a la hoja Tabla CV Costos. Se titula esta hoja como Tabla CV Reales sobre metro cuadrado, en donde se pueden observar diversas tablas con costos unitarios básicos para proyectos estándar residencial, proyectos estándar comercial, proyectos estándar industrial. Estos costos unitarios básicos son suministrados por el Sinduscon Minas Gerais, ente especializado en investigación de costo de construcción, y corresponden al mes de noviembre del 2020. Para este caso, se observa el contenido de la tabla estándar normal de proyectos estándar residencial, y para R1N el CV es igual a 1.896,46 reales por metros cuadrados. Es importante señalar que el CV no incluye la totalidad de las partidas del presupuesto de construcción para cada tipología, por lo que se debe incorporar la incidencia para llegar al CV total, de manera que se pasa a la hoja Partidas no consideradas en CV para la explicación correspondiente. En partidas no consideradas en el costo unitario básico se identifican para el caso en estudio las siguientes: fundaciones referida a la construcción convencional, considerando movimientos de tierra, gastos de encofrado, acero y concreto. Generalmente se debe considerar un 5% del costo global de la obra. Sin embargo, en la nota 1 se expone que para efectos del cálculo los costos de las fundaciones pueden ser estimados en un 7% del costo básico global de la edificación. Ítem 6.1 de la hoja etiquetada como costo de reproducción. Proyectos. Referida a proyectos estándar para unidades residenciales. Generalmente se debe considerar el 3% del costo global de la obra, pero en la nota 2, para los efectos del cálculo, los costos de los proyectos pueden ser estimados en un 4% del costo básico global de la edificación. Ítem 6.2 de la hoja etiquetada como costo de reproducción. El tasador debe estar atento con los costos de las partidas no incluidas en el CV del Sinduscon, cuyos costos debe incorporar en los cálculos del costo global de la construcción, de manera que debe levantar los presupuestos correspondientes con información de mercado para garantizar la idoneidad de los costos calculados. Resumiendo, el costo unitario básico más las partidas no consideradas en él conforman la base para determinar el costo de la edificación, mientras que el costo global de la edificación se obtiene al multiplicar el costo de la edificación por el factor de ganancias y gastos indirectos, BDI, siglas en portugués. En la hoja BDI se presenta una tabla de valores del BDI por obra, tomados del Acuerdo 2622 del 2013 del Tribunal de Cuentas de la Unión TCU del Brasil. En este sentido, para el caso analizado, se asume el tipo de obra construcción de edificios que le corresponde un valor medio de 22,12%. Es importante señalar que a los efectos de determinar el grado de fundamentación del método de cuantificación del costo, se seleccionará justificado para el ítem 2 BDI, esto es, grado 2 de fundamentación. Se procede a identificar las variables de cálculo de la depreciación para el cálculo del valor de construcción depreciado, que será determinada a través del criterio Ross-Heideck.
Se comienza con la hoja Tabla de vidas útiles, donde está contenida una tabla que tiene información sobre las vidas útiles mínimas y máximas para los tipos de inmuebles: residencial, comercial, industrial y de hotel. Para el caso que se analiza, se selecciona la opción para vivienda unifamiliar normal y se asume una vida útil de 60 años. Los valores contenidos en la tabla son sugeridos, ya que dependen del estado, región o país donde se ubiquen los inmuebles, de la calidad de la construcción, del mantenimiento, de la conservación y el ambiente donde se localizan. Los valores mínimo y máximo sirven para las suposiciones de la variable vida útil cuando se realizan simulaciones de escenarios para obtener valores probabilísticos del inmueble tasable. Uno de los criterios más utilizados en ingeniería de tasación para determinar la depreciación de las construcciones es el criterio de Ross-Heideck, que depende de la edad, vida útil y estado de conservación de las construcciones. En la hoja Tablas de Ross-Heideck está contenida la información del aporte del ingeniero Erich Heideck para determinar la pérdida de valor de las construcciones por antigüedad y condición. En esta columna, porcentaje de vida útil, está representada la relación edad-vida útil. Sobre los grados de condición existen 9 columnas desde 1A hasta 5I, que representan los 9 estados establecidos por Heideck. Para saber a qué se refiere esa nomenclatura, se incorpora una tabla de clasificación por estado que incluye estado, condiciones físicas, descripción de las características y el coeficiente de Heideck C en porcentaje. Para el caso analizado, visto el resultado de la inspección en sitio, se asume el estado 2C, regular, para un edificio entre 2 y 5 años, obteniéndose un C igual a 2,49%, que es un dato para la aplicación de la fórmula. Se hace un ejemplo del uso de la tabla. Primero, se calcula la relación E sobre B, en este caso 4/60, y se obtiene 6,67%, que se aproxima a 7%. Así, con 7% y la condición 2C, se consigue la tabla un valor para la depreciación igual a 6,14%, que se debe aplicar a la base depreciable. De cualquier manera, la hoja está programada para realizar los cálculos automáticamente una vez que se han introducido todos los datos. Se pasa a la hoja Avalúo del terreno. Como se dijo inicialmente en el planteamiento del caso, el tasador cuenta con un modelo econométrico actualizado donde el valor unitario depende de las variables área total, frente, coeficiente de aprovechamiento, topografía, sector urbano, renta media y evento. Los valores del inmueble aparecen en las celdas azules claras. Al introducir estos datos en el programa SysDea, se obtienen los valores estimados, medio, mínimo y máximo, el campo de arbitrio, el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, de acuerdo con el contenido del anexo A de la norma NBR 14653-2. En el canal Mundo Valor hay un video donde se explica el tema del intervalo de confianza y de valores admisibles. Una vez analizados los valores puntuales y por intervalo, el tasador asume un valor unitario medio de 500 reales por metro cuadrado como solución para la estimación del valor del terreno. De modo que si se multiplica 500 reales por metro cuadrado
por el área de 360 metros cuadrados de la parcela, se determina el valor total del terreno, que es igual a 180.000 reales. Calculado el valor del terreno, ahora se pasa a calcular el costo de la construcción, comenzando con el área equivalente. En la hoja área equivalente se procede a determinar el área equivalente del inmueble tasable. La estructura de la tabla se fundamenta en lo establecido en la norma ABNT NBR 12721, tasación de costos de construcción para desarrollos inmobiliarios y otras disposiciones para edificios condominiales. El título del cuadro es Cálculo de las áreas en los niveles y del área global. Además, se incluye la dirección del inmueble para su debida identificación. Luego, en el encabezado tipología, hay un asterisco que lleva a la siguiente nota. Para el inmueble del desafío existen 3 tipologías diferentes: área principal, piscina y estacionamiento. Se procede a completar los datos. En descripción se introduce área principal, luego piscina y por último estacionamiento. Para la columna nomenclatura, se recurre a la clasificación contenida en el punto 5.7.3, coeficientes promedios para el cálculo de la equivalencia de áreas de los proyectos estándar, según la NBR 12721. La tabla tiene 3 encabezados. El primero es la nomenclatura para la identificación de los espacios y mejoras que se describen en la segunda. Luego están los valores mínimo y máximo. Para el caso del área principal, se selecciona la nomenclatura B, área privada. Para piscina, la nomenclatura es N, mientras que para estacionamiento, la nomenclatura es H. Para la columna tipo, se selecciona en la lista desplegable entre máximo y mínimo. Para área principal, se introduce máximo. Para piscina y estacionamiento, se observa la recomendación siguiente. Debido a la simplicidad de las tipologías piscina y estacionamiento, los coeficientes deberán corresponder al menor del intervalo contenido en la NBR 12721. Entonces se seleccionan mínimo para ambos casos. Al introducir esos datos, las celdas azules de coeficiente de cubierta de estándar diferente se colocan automáticamente los valores extraídos de la tabla. En la columna cubierta estándar se introduce el área principal igual a 79,71 metros cuadrados, mientras que en la columna real de cubierta de estándar diferente se introduce 21 metros cuadrados para la piscina y 30 metros cuadrados para el estacionamiento. La tabla realiza los cálculos automáticamente, dando como resultado en las columnas totales un área real de 130,71 metros cuadrados y un área equivalente a 91,71 metros cuadrados. Realizado el cálculo del área equivalente, se procede al cálculo del costo de reproducción. En la hoja Costo de reproducción está una tabla titulada Cuadro Avalúo del costo global y unitario de la construcción. Para introducir los datos del caso analizado, en la columna Denominación hay una lista desplegable que contiene las denominaciones de las edificaciones: residencial, comercial e industrial. En este caso se selecciona residencial. En lista desplegable de estándar de acabados están contenidas las nomenclaturas del CV de la Sinduscon. Para este ejercicio se selecciona R1N. Al introducirlo en la celda L2,
aparece el CV 1896,46 reales por metro cuadrado. Luego se introduce el número de plantas del inmueble, en este caso, 1. En la siguiente columna está el área equivalente previamente calculada. Entonces se procede a completar los datos de la dependencia de uso privado de la unidad autónoma, comenzando con habitaciones 3, sala 1, baño 2, cuarto de servicio 0. A pesar que esta información no interfiere en los cálculos, es importante para cumplir con lo requerido por norma. En el ítem 2, sindicato que suministró el costo unitario básico, se señala en la celda azul Sinduscon, Minas Gerais, y para el mes noviembre. En el ítem 3, costo unitario básico en reales por metro cuadrado, está el CV 1896,46. En el ítem 4, áreas globales del edificio proyectado, áreas equivalentes en metro cuadrado, está el área equivalente calculada, 91,71 metros cuadrados. En el ítem 5, costo básico global de la edificación en reales, resultado de multiplicar el área equivalente por el CV, esto es 173.924,35 reales. En el ítem 6, partidas adicionales no consideradas en el proyecto estándar en reales, se introduce la recomendación del ejercicio. Así, para el ítem 6.1, fundación, se introduce 7%, y para el ítem 6.2, proyecto, se introduce 4%, totalizándose para el ítem 6, 19.131,68 reales, cantidad que se suma al ítem 5 para determinar el ítem 13, costo global de la construcción, que totaliza 193.056,02 reales. El ítem 14 se refiere al costo global de la construcción más el BDI, por lo que se introduce el porcentaje justificado de 22,12% para totalizar 235.760,02 reales. En el ítem 5, costo unitario de la obra calculado, resulta de dividir el ítem 14 entre el ítem 4, dando como resultado 2.570,01 reales por metro cuadrado. Una vez determinados el costo global y unitario de la construcción, se continúa con el ejercicio, siendo el paso siguiente el cálculo de la depreciación de la construcción. En la hoja costo depreciado está el cuadro costo depreciado de las bienhechurías, basado en la NBR 14653, cuyas celdas verdes deben completarse con la información previa. Se comienza con el número de la matrícula del inmueble, para este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. El año de construcción es 2016. Para el sistema constructivo, en la lista desplegable se selecciona el tipo: concreto armado, mampostería estructural, estructura de acero o estructura de madera. Se selecciona mampostería estructural. En denominación de la lista desplegable se selecciona vivienda unifamiliar normal. Para la columna estado de conservación existe un asterisco numérico que lleva a la siguiente nota: el inmueble no presentó patologías a la fecha de la inspección y estaba razonablemente conservado. Esto se corresponde con el estado regular de la condición de Heidegg, por lo que en la lista desplegable se selecciona regular. Al seleccionar esta opción, se completa la celda del ítem 3.1, estado de conservación Ross Heidegg. En este caso, corresponde a la nomenclatura 2C. En la nota asterisco 2, el factor residual, se comenta que es común para las construcciones convencionales el uso de 10% cuando se aplica el método contributivo.
por lo que se introduce en la celda 10%. La siguiente columna tiene el costo de reproducción calculado previamente de 235.760,02 real. En el ítem 2 y edad aparente están el ítem 2.1 estándar con un asterisco 3 que lleva a la siguiente observación. Vida útil estándar para las construcciones convencionales es de 60 años. Pues bien, en la primera celda verde de ese ítem hay una lista desplegable para seleccionar entre mínima y máxima, que aunada a la información sobre la denominación del inmueble, basado en la tabla ya referida, se obtiene la cantidad de años para la vida útil. En este caso es 60 años. Para el ítem 2.2 tasable edad aparente, se introduce en la celda correspondiente 4 años. Así se completa la información para el ítem 2.3, porcentaje de vida útil, que es igual a 6,67%. Recordando que esta información es útil para seleccionar la depreciación de la tabla de Ross-Heideck. Para el ítem 3, depreciación, ya se han obtenido los resultados, esto es, para el ítem 3.1, la celda muestra 2C. Para el ítem 3.2, al aplicar la fórmula de cálculo Ross-Heideck, se obtuvo una depreciación de 5,96%. Entonces, el ítem 3.3, factor de actualización, FA, es 100% menos 5,96%, obteniéndose 94,04%. En cuanto al ítem 4, valor depreciado, se obtiene al multiplicar la base depreciable, esto es, el valor del inmueble nuevo menos el valor de rescate, por el factor de actualización, obteniéndose 199.544,17 reales. El ítem 5, el valor no depreciable, esto es, el valor de salvamento o de rescate, es de 23.576 reales. En cuanto al ítem 6, costo depreciado, se obtiene al sumar el ítem 4 más el ítem 5, dando como resultado 223.120,17 reales. En resumen, hasta este paso del procedimiento para determinar el valor del inmueble, se han calculado el valor del terreno y el valor de la construcción, faltando el cálculo del factor de comercialización. En este sentido, se pasa a la hoja muestra FC, donde se puede observar una tabla informativa sobre los elementos comparables que permitirán determinar el factor de comercialización. Son dos columnas. La primera, denominada dato, donde se observan que hay 5 operaciones de venta, y la otra columna está la descripción del inmueble vendido, por lo que se procede a dar lectura a la venta número 1 y así poder extraer la información necesaria para determinar el factor de comercialización. Es importante recordar que la fórmula del factor de comercialización es igual al valor del inmueble dividido sobre el valor del terreno más el valor depreciado de la construcción. Entonces, es una casa ubicada en la calle 1, número 225 del programa Mi Casa, Mi Vida, con 2 habitaciones, un baño social, una sala y una cocina, con área de servicio integrada. El área privada equivalente es de 51,19 metros cuadrados. La edad real del inmueble es de 1 año. Los elementos constructivos no tienen uso y o desgaste en la fecha de la inspección. El inmueble se vendió por 282.000 reales. Las fundaciones, proyectos y otros elementos no incluidos en el CUV representan el 11% del costo básico global de construcción. La vida útil estándar de la casa es de 60 años. El área de terreno es de 385 metros cuadrados y se estimó el valor unitario de la parcela
en 460 reales por metro cuadrado, aplicando el método comparativo directo de datos de mercado. De manera que los datos para el cálculo de esta venta son: vivienda unifamiliar de interés social, por lo que el costo unitario básico CV por tipología de construcción basado en la clasificación R1B es de 1.566,69 reales por metro cuadrado. Área equivalente 51,19 metros cuadrados. Edad aparente 1 año. Vida útil 60 años. Estado de conservación 1.5B entre nuevo y regular. La parcela adicional de las mejoras se ubica en 11% del CBGC. El precio de venta es de 282.000 reales. De esta manera se hace el mismo análisis para las otras ventas y con la información recabada se pasa a la siguiente hoja: costo depreciado FC. En esta hoja se calcula el costo depreciado para el factor de comercialización. La tabla tiene 6 columnas, una para la descripción de las variables y términos de resultados, y las 5 restantes, una para cada vivienda, para introducir en las celdas verdes los datos obtenidos de la hoja muestra FC. Se comienza con la vivienda 1, se introduce el área equivalente, 51,19 metros cuadrados. Para proyecto estándar hay una lista desplegable de donde se selecciona R1B y se completa el CV reales por metro cuadrado de 1.566,69 y el costo de reproducción 80.198,86 reales. En los costos adicionales se introduce 11% y se obtienen costos adicionales por un monto de 8.821,87 reales, de manera que al sumar costo de reproducción más costos adicionales se totaliza el costo global de construcción de 89.020,74 reales. Luego se introduce el BDI, igual a 22,12%. Por tanto, el costo global construcción más BDI es igual a 108.712,12 reales. Para factor residual se introduce 10%, para la edad 1 año, para la vida útil 60 años. Así se obtiene el porcentaje de vida útil igual a 1,67%. El estado de conservación se introduce utilizando la lista desplegable y se selecciona 1.5B, obteniéndose un factor de depreciación K igual a 1,16% y un factor de actualización FA igual a 98,84%. Entonces, el costo depreciado de la construcción será 107.572,75 reales. De esta manera se procede con los otros 4 inmuebles. Los datos para la vivienda 2 son 90,21 metros cuadrados. R1N 11%, 22,12%, 10%, 8 años, 60 años y condición 2C. Para la vivienda 3, 55,48 metros cuadrados. R1N 11%, 22,12%, 10%, 15 años, 60 años, condición 2C. Para la vivienda 4, 97,84 metros cuadrados. R1N 11%, 22,12%, 10%, 4, 60, 12.
Para la vivienda 5, 101,01 metros cuadrados, R1A, 11%, 22,12%, 10%, 2, 60, 1.5 B, obteniéndose los resultados correspondientes al costo depreciado de la construcción que se utilizarán en la siguiente hoja, factor de comercialización. En esta hoja hay una tabla para el cálculo del factor de comercialización con base en la muestra de operaciones de venta de inmuebles analizadas en la hoja anterior. Se comienza a introducir los datos en las celdas verdes para las viviendas consideradas. Para la vivienda número 1, su dirección es calle 1, número 225. El área de la parcela es de 385 metros cuadrados. El valor unitario de la parcela es de 460 reales por metro cuadrado. De esta manera se obtiene un valor total de la parcela de 177.100 reales. El costo depreciado de construcción es de 107.572,75 reales, para un valor total parcela más construcción de 284.672,75 reales. El precio de venta fue de 282.000 reales. Y así se obtiene un factor de comercialización igual a 0,9906. Enseguida se introducen los datos de las otras viviendas. Vivienda número 2, calle 2, número 332, 342 metros cuadrados, 525 reales por metro cuadrado, 363.000 reales, para un FC igual 0,9287. Vivienda número 3, calle 3, número 779, 407 metros cuadrados, 555 reales por metro cuadrado, 311.000 reales, para un FC igual 0,8995. Vivienda número 4, calle 4, número 441, 400 metros cuadrados, 425 reales por metro cuadrado, 380.000 reales, para un FC igual a 0,9313. Vivienda número 5, calle 5, número 41, 421 metros cuadrados, 435 reales por metro cuadrado, 420.000 reales, para un FC igual 0,8507. Ahora bien, con esos resultados se hace el análisis estadístico descriptivo y se obtiene un factor de comercialización medio de 0,9202 en un intervalo comprendido entre FC mínimo igual a 0,8852 y un FC máximo igual a 0,9551. El asterisco en el FC medio señala que para el cálculo del factor de comercialización determinado con base en una muestra tomada de un mercado similar, el resultado más usado es la media de los factores de comercialización. Así se asume igualmente para este ejercicio. Calculados el valor del terreno,
el costo depreciado de la construcción y el factor de comercialización, se pasa a la hoja Resultado del avalúo. En la tabla aparecen los siguientes resultados. Valor del terreno, 180.000 reales. Costo de la construcción, 223.120,17 reales. Factor de comercialización, 0,9202. Valor de mercado, 370.932,65 reales. En virtud que la norma NBR 14653-1/2019 permite redondear los resultados hasta un 1% del monto del avalúo, se concluye como resultado final 375.000 reales. Obtenido el resultado para el avalúo de la vivienda unifamiliar, se procede con la fundamentación del procedimiento de cálculo y por ende del informe de avalúo. Así se pasa a la hoja Fundamentación. En la hoja Fundamentación están las tablas contenidas en la norma ABNT NBR 14653-2 para la clasificación y encuadramiento del informe de avalúo. En vista que se utilizó el método comparativo directo de datos de mercado para estimar el valor total del terreno, ya se hizo la revisión del contenido de la información sobre el procedimiento y cálculos realizados, obteniendo una puntuación igual a 12. Si se revisa la tabla 2 de encuadramiento del informe, se observa que se alcanza el grado de fundamentación 2. Ahora se observa la tabla de fundamentación para la estimación del costo de las construcciones por el método de cuantificación del costo, y para el caso analizado se tiene: ítem 1, estimación del costo directo. Se alcanza el grado 2 por la utilización del costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar. Puntuación 2. Ítem 2, BDI. Se utilizó el BDI del TCU. Entonces fue justificado. Grado 2, puntuación igual a 2. Ítem 3, depreciación física. Grado 2, calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación. Puntuación 2. Al realizar la suma de puntos, esto es 6, y revisar el contenido de la tabla 7, encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método de cuantificación del costo, se concluye que alcanza el grado de fundamentación 2, puntos menor a 7 del grado 3 y los ítems 1 y 2 como mínimo en el grado 2. Sobre la fundamentación del uso del método evolutivo se tiene lo siguiente. Ítem 1. Como se obtuvo el grado 2 de fundamentación por el método comparativo, la puntuación es 2. Ítem 2. Como en el método de cuantificación del costo se alcanzó el grado 2, se obtiene una puntuación igual a 2. Ítem 3. En cuanto al factor de comercialización, fue inferido del mercado, por tanto se alcanza el grado 3, 3 puntos. Al hacer la sumatoria de los puntos 7 y revisar la tabla 11, encuadramiento del informe según su grado de fundamentación, en el caso de utilizar el método evolutivo, se observa que se alcanza el grado 2, puntos menor que 8 del grado 3 y los ítems 1 y 2 como mínimo en el grado 2. Como conclusión, el informe de avalúo alcanza el grado de fundamentación 2, lo cual debe ser explícitamente indicado en el resumen del avalúo y anexar las tablas de cálculo pertinentes. Como complemento al libro de cálculo con binómetro .xlsx, se incorpora la hoja evolutivómetro, que en esta oportunidad se utiliza como comprobación de los cálculos realizados utilizando
todas las hojas anteriores del libro. Tomando la información de las hojas correspondientes, se comienza a introducir los datos. AT, área de terreno, 360 metros cuadrados. BUT, valor unitario del terreno, 500 reales por metro cuadrado. BT, valor del terreno, 180.000 reales. ACE, área de construcción equivalente, 91,71 metros cuadrados. CUC, costo unitario de construcción, 2.570,71 reales por metro cuadrado. Valor de la construcción nueva, 235.759,81 reales. Estado de conservación, se selecciona de la lista desplegable 2C, que corresponde a una condición regular, y un factor Heideck igual a 0,0249. R, factor de rescate, igual a 10%. BR, valor de rescate, igual a 23.575,98. Edad aparente, 4 años. Vida útil de la construcción, 60 años. Relación EA-BU, 6,67%. Alfa, función ROS, igual a 0,04. Delta, factor de depreciación Ross-Heidet, igual a 0,0596. FA, factor de actualización, 0,9404. BCD, valor de la construcción depreciada, 223.119,98. BME, valor de las máquinas y equipos, 0. BTCME, valor de terreno, construcción, máquinas y equipos, 403.119,08 reales. FC, factor de comercialización, 0,9202. BSUI, valor del inmueble, 370.951 reales. Valor redondeado, 375.000 reales. Ahora se presenta el contributómetro, por ello se pasa a la hoja correspondiente. Esta herramienta es muy útil cuando existe poca o nula información de mercado, esto es, no hay suficiente datos para la aplicación de los métodos clásicos. Se basa en el modelo Mandelbrot-Camacaro, cuya fórmula se puede ver en esta imagen. En esta oportunidad se utiliza para comprobar los resultados obtenidos cuando se aplica el método evolutivo. Entonces se introducen los datos. ACE, área equivalente de construcción, 91,71 metros cuadrados. CUC, costo unitario de la construcción, 2.570,71 reales por metro cuadrado. FC, factor de comercialización, 0,9202. CH, factor Heideck, 0,0249. FR es 0,90. Edad aparente, 4 años. Vida útil, 60 años. Función de depreciación, se utiliza el criterio Ross-Heidet de la lista desplegable. Delta, factor de depreciación, es igual a 0,05957. CT, contribución del terreno, en este caso calculado por el cociente entre el valor del terreno, esto es 180.000 reales sobre el valor del inmueble, 370.951, tomado del evolutivómetro, dando el resultado igual a 0,49. BSUI, valor del inmueble, es 370.951, igual al evolutivómetro. El resumen de los resultados es el siguiente. BT, valor del terreno, 180.000 reales. BC, valor depreciado de la construcción, 223.119,98 reales. BME, valor de las máquinas y equipos, 0.
BTCME, valor terreno, construcción, máquinas y equipos, 403.119,98. Valor del inmueble resulta de multiplicar BTCME por el factor de comercialización FC, y esto da 370.951,00. Se introduce el área del terreno, 360 metros cuadrados, para obtener el valor unitario del terreno de 500 reales por metro cuadrado y el valor unitario de la construcción de 4.044,83 reales por metro cuadrado. Con este resultado se concluye el ejercicio denominado el desafío, que fue resuelto por dos métodos, el evolutivo y el contributivo, dando fundamento empírico a los resultados obtenidos.